Live. ¿Cómo estamos? ¿Ya en vivo y a todo momento? No me digas. Eso está bueno. Pues un saludo a todos aquellos que nos escuchan y se dan cita para continuar en el crecimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Amén. En cada uno de nosotros hay un crecimiento de gracia. Usted va creciendo en gracia y en conocimiento. Entonces, dice que conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Es decir, que usted va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que parte con el Señor. Usted nunca se queda estancado en el crecimiento. Yo conocí una congregación una vez hace años que se llamaban Crecidos en Gracia. Es decir, que ya ellos habían crecido todo lo que podían o todo lo que entendieron. Y ahí se quedaron, desaparecieron, se fumaron. De tan crecido que estaba. De tan crecido que estaba. Por eso es que esto es como un espiral. Usted va creciendo, va subiendo una escalera en el crecimiento. Lo que usted conocía hace un año atrás, aún lo que conociste ayer de la gracia del Señor, hoy se te aumenta, porque vamos creciendo. Pablo el apóstol dijo, cuando yo era niño, pues actuaba, caminaba, hablaba como niño. Ya cuando fui adulto, pues el crecimiento es otro. Y hoy pues estamos aquí para recibir esa gracia y ese apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Pues para mí es un gozo inmenso el poder compartir esta palabra. Y es un tema que todos conocemos. Sabemos que hemos pasado en estas semanas atrás los días de resurrección, donde usted ve que todos los creyentes, los que aman a Dios, pues se congregan en diferentes locales de congregación, a los que llamamos voy para la iglesia. La iglesia eres tú. La iglesia es la que se congrega en un sitio. Usted se puede congregar en una casa, como estamos aquí, nos podemos congregar en un parque, y ahí la iglesia se va moviendo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero lo que me llamó mucho la atención, y he visto a través de todos los tiempos, es, sobre todo en estos días de resurrección, cómo se presignan. Usted ve tanto por Facebook, por YouTube, o aún en las películas que sale alguna anécdota religiosa, usted ve que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces dan un besito y amén. Y usted dice, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde está escrito eso? Que hay que presignarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son rudimentos, esos son maneras que se han ido introduciendo dentro de las congregaciones que te apartan del verdadero conocimiento de lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el crecimiento de su gracia. Por eso es que dice que Cristo se va formando en ti. Entonces vamos a ver cómo es que Cristo se forma en ti, porque hay otra anécdota muy importante en la vida del creyente, que es la oración. El pastor Iván estaba hablando, tenía unos toques sobre la oración, y yo pues pensando, y dije, pues fíjate, Dios es grande, porque yo no conversé nada con Iván sobre el tema que Dios me había dado, sobre lo que era la oración, pero como Dios es sabio, pues él es el que trabaja en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que la abundancia de la gracia pues llegue a cada uno de nosotros. Y el tema se titula El Padre Nuestro. Y vamos a ver cómo es que tradicionalmente la iglesia del Señor Jesucristo ha venido adoptando un tipo de oración que niega verdaderamente lo que nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, fíjense las notas que yo tengo por aquí. Aquí dice pues que esta oración del Padre Nuestro es una oración rudimentaria y viejo testamentaria, que ya se cumplió en todos los elegidos. Es decir, es una que si hiciera, si yo ahora mismo yo le dijera, hermanos, pues vamos a orar
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿qué yo estaría haciendo? Parece algo muy religioso, parece algo muy formal, algo muy idéntico, muy genuino, pero sin embargo, por lo que vamos a estudiar en el día de hoy, vamos a ver que niega todas las evidencias que tenemos en esa gracia y apostolado. Veamos ahí, vamos a ver. Ahí veamos la estructura, cuál es la estructura, cómo se compone una oración. Aquí nosotros cada vez que vamos a empezar cualquiera de nuestras secciones, lo primero que hacemos es orar. Hay veces que hemos estado dispuestos a compartir nuestras oraciones en vivo, pero hay veces que se nos pasa y oramos entre nosotros antes de cada segmento y después vamos al estudio. Pero vamos a hacer esa hincapié en cada vez que vayamos a comenzar un estudio, pues llevarlo primeramente con la oración, porque el pueblo necesita salir de ese rudimento, de esa oración, de esa estructura que se encontró allá en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, porque el pueblo no sabía orar. El pueblo tradicionalmente no sabía orar conforme a lo que el Señor estaba haciendo y cómo Él estaba orando en aquellos días. Y entonces mira cómo dice ahí. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, que Juan el Bautista, ese no es Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos también a un tipo de oración. Cuando él decía: arrepentíos, venid, porque viene uno mayor que yo, el cual os bautizará en Espíritu Santo. Es decir, que él tenía una retórica, él tenía un mensaje. Él venía abriendo el camino al Señor. Por eso es que el mismo Jesús dijo: de todos los profetas que han existido, Juan el Bautista es el mayor de ellos. Porque imagínate, Juan era el que venía abriendo el camino del Señor. Los otros apóstoles del viejo pacto o profetas del viejo pacto lo que hicieron fue profetizar sobre él. Pero ya Juan el Bautista ya no estaba profetizando, ya Juan estaba enseñando a sus discípulos, diciendo: es necesario que yo mengue para que él florezca. Viene uno mayor que yo. Y después dijo: este es de quien yo hablaba. Ahora mira lo que dice ahí el versículo 2. Y les digo: cuando oréis, ya esto es Jesús ahora enseñando a sus discípulos, y cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, rápidamente vamos a descifrar ese primer renglón que hay ahí, porque dice la palabra desde el viejo pacto que línea sobre línea, renglón tras renglón, se le enseñará a este pueblo. Es decir, que si yo de carretilla me pongo a Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre, y después trato de corregir esa oración que ya es viejo testamentario y que ya fue cumplida, pues no vas a poder relacionar. Por lo tanto, línea sobre línea y renglón tras renglón vamos a corregir esto. O mejor dicho, vamos a mirar, como se dice hoy día en las computadoras, ¿qué es lo que se le da? Un update, ¿verdad? Que traducido en español, ¿cómo sería? Una mejora, ¿verdad? Hay veces que tus computadoras están tan viejas que hay que darle un update, y después cuando te le dan ese update, ¿cómo se ponen? Más veloces, más rápidas, navegan mejor, y puedes manejarla con mucha más eficiencia. Pues eso mismo es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Veamos ahí cómo dice, porque lo tenemos aquí línea sobre línea. Entonces, fíjate cómo dice ahí: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Verdad que dice eso ahí? Ahora, vamos a ver cuál es la corrección. El Padre ahora no está en los cielos solamente. El Padre ahora está en nosotros. Ahora vamos a ver el versículo. Mira lo que dice ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Hay dos versículos para poder corregir esto. Dice: pero el que se une al Señor, ¿qué dice ahí? Un espíritu es con él. Es decir, que ahora ya tú no puedes decir: Padre nuestro que estás en los cielos, véngase tu reino.
hágase tu voluntad. Todo eso lo vamos a corregir para poder crecer en gracia. Usted tiene que corregir esta oración viejo testamentaria que aconteció antes de la cruz. Vamos a ver el próximo versículo para corregir este primero. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Ahora mira lo que dice aquí. Bendecidos. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? ¿No nos estamos escuchando? Ah, pero ahora nos vamos para escucharte mejor. Como dijo el lobo a la Caperucita, para verte mejor. Pues ahora me vas a escuchar mejor. Mira cómo dice ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Ahora veamos Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice, Cristo en nosotros. ¿Qué cosa es? La esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Entonces, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, efectivamente que el cuerpo de nuestro Señor que murió y resucitó, después que resucitó, se sentó en su trono de gloria. Pero cuando nosotros decimos, ese Padre nuestro que estás en los cielos, lo estamos viendo lejos de nosotros. Si nosotros no corregimos ese renglón, dice, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Porque el que se une al Señor, un mismo espíritu es con él. Es decir, que ya yo no puedo levantar una oración y mirar al cielo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya yo tengo que decir, Padre nuestro que estás en nosotros. Padre nuestro que se ha unido a nuestro espíritu y somos un mismo espíritu contigo. Ahora mira el próximo versículo de ahí de esa oración. Porque dice ahí, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora mira, escucha este. Santificado sea tu nombre. Ahí en Hebreos 10:10. Mira lo que dice. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Jesús de Nazaret. Hecha una vez y para siempre. Es decir, que cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos negando lo que verdaderamente ya sucedió en la cruz. Entonces nosotros tenemos que modificar nuestra manera de orar. Padre nuestro que estás en nosotros, tú has santificado tu nombre, así como nos has santificado a nosotros juntamente contigo. Y a medida que uno va corrigiéndole, dándole un update a la oración, como que te vas a hacer, mira, vas creciendo en gracia, en conocimiento. Vamos a ver el próximo renglón que dice ahí. Venga tu reino. Ese es uno de los de los más importantes en esta oración, porque hay muchas personas creyentes que todavía están esperando el reino. No, como venga el reino. Ahora mira lo que dice ahí. Veamos ahí lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino. Ya eso sucedió, hermano. Ya el reino está. Mira, el reino no es un lugar, el reino está en nosotros. El reino somos nosotros. Por eso es que dice, mira lo que dice ahí mismo en Romanos, capítulo 5, versículo 17. El reino no es un lugar, el reino es una actitud de tu corazón, el reino es un crecimiento en tu gracia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué dice ahí? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y donde la justicia. El reino no es un lugar que, oye, cuando venga el reino vamos a ir para allá y ahí vamos a estar. No. Eso no es un lugar que está en los cielos, en el paraíso. El reino es algo que vino a tu vida, Cristo en nosotros. Ese es el reino, que Cristo ahora está en ti. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán el de Edén reinó la muerte, ahora dice, mucho más reinarán en vida. ¿Por cuánto? Por uno solo. El postrer Adán, Jesucristo, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces ya estamos corrigiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino. Ya eso ya lo hemos corregido con estos versículos. Ahora dice ahí, hágase tu voluntad. Como si la voluntad de Dios no se hubiese hecho todavía.
Y estamos nosotros, Señor, cuando vengas en tu reino, hágase tu voluntad. Señor, necesitamos tu voluntad. Bueno, vamos a ver lo que dice conforme a la voluntad. Porque mira lo que dice ahí, Efesios capítulo 1, versículo 7 al 9. Porque dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces uno está esperando que Dios haga. Y Dios no está haciendo nada porque Dios entró en su reposo. Y el que entre en su reposo se ha sentado de todas sus obras. Y entonces te invita a ti a entrar en su reposo, así como Él hizo todas sus obras y entró en su reposo. Entonces, ¿cuál es la voluntad nuestra? Entrar en el reposo de Dios, que ya todas las cosas se cumplieron en cada uno de nosotros. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en cuánta sabiduría. En toda sabiduría y inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer. Ahí está. Hágase tu voluntad. ¿Verdad que dice hágase tu voluntad? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, que ¿cuál era el propósito de Jesús cuando estaba en esa oración que los discípulos le dieron? Enséñanos a orar. Pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad. Él estaba orando para las cosas que venían a suceder en los acontecimientos después de la cruz, de lo que iba a formarse en nosotros. Por eso es que los discípulos le dijeron: Señor, háblanos de las cosas celestiales. Si ustedes todavía no entienden las terrenales, ¿cómo les voy a hablar las celestiales? Más cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará, Él os hablará, Él os dirá cuántas cosas, todas las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Mira lo que dice aquí. Bueno, ahora míralo aquí, porque dice aquí, su voluntad no solo se hace en cada uno de nosotros, sino que su ministerio se nos dio. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dándonos a conocer, sepultados con Él en el bautismo. ¿Tú sabes cuántas? Mira, acabo de escuchar otra definición de lo que es el bautismo en agua. Cuando usted se bautiza en agua y usted se sumerge en las aguas bautismales, cuando usted se sumerge, ahí deja el viejo hombre. Y cuando sale de las aguas, ya es un nuevo hombre. Ajá. Y cuando te bautizan en la iglesia católica, como me bautizaron a mí cuando era niño, a mí no me sumergieron en ningún río, ninguna bañadera, sino simplemente había una palangana ahí con agua bendita, y en el nombre del Señor el cura llegaba, cogía, mojaba los dedos y te hacía así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí mismo te bautizaban y ya salías de ahí bautizado en agua. Es decir, que son cosas tradicionales, rudimentarias, que se han venido usando dentro de la iglesia del Señor, que están llamadas a dejarlas y renovarnos, renovarnos en el conocimiento de los acontecimientos en la cruz del Calvario. Veamos ahí, próximo versículo: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Eso la iglesia no lo habla. No. Sepultados con Él. ¿Cómo que sepultados con Él? No, nosotros sabemos que Él murió y fue a la muerte. Pero la palabra dice que cuando Él murió y fue a la muerte, te llevó a ti con Él. Te llevó a ti con Él a la muerte. Y visitaste la muerte juntamente con Él. Ah, y cuando Él resucitó, dice que también tú resucitaste juntamente con Él. Por eso es que ahora la palabra ahí en Romanos capítulo 6 y capítulo 7 dice que ya la muerte no se puede enseñorear de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la gracia, cuando tú partes del cuerpo, en realidad lo que nosotros llamamos muerte es salir del cuerpo. Para ir a la presencia del Señor. El apóstol Pablo, que nos comunica esta gracia y este apostolado, dice ausentes del cuerpo. No dice muertos en el cuerpo, dice ausente. ¿Quién es el que se ausenta de tu cuerpo? Tu espíritu. Ausente del cuerpo en la presencia del Señor. Dice que esto es instantáneo. Por eso es que cuando Él venga, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados.
Porque eso ya sucedió, ya eso está decretado por ti y para ti. Ahora, mira lo que dice el próximo versículo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ay, ahí está. Ahora vamos a ver lo que pasa con eso. Porque ahí hay personas, ay Señor, el pan de hoy, dámelo. Entonces hay veces que no te llega ningún pan. Y entonces en la oración, ay Señor, ayer no trajiste el pan, por favor no te olvides de traerlo hoy. Y entonces no lo trae, ay Señor, llevo 2 días sin pan. Vamos a ver qué es lo que pasa con el pan nuestro de cada día. Veamos ahí, en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Yo me escucho bien. Sí, yo estoy perfectamente bien. Yo estoy hasta que sin micrófono te voy a decir lo que hay que hablar. Dice, y el que da semilla, esa y la semilla es tuya. No. Cuando tú trabajas y apartas algo para el Señor, no, eso es dinero. Es que en el tiempo antiguo, como se trabajaba con arroz y frijoles y como le llaman en otros países, carabota, o el nombre que tiene definido cada país para llamarle a la semilla. Entonces te lo adjudicaban a eso. Pues el Señor le llama semilla al dinero. Y vamos a ver por qué. Porque dice, y el que da semilla al que siembra. Cuando tú vas a la iglesia y apartas algo para el Señor, lo pones en un sobrecito o lo echas tal y como lo tengas, tú le llamas a eso dinero, ¿verdad? Pero tú sabes que tú estás sembrando en ese ministerio, que tú estás aportando, que tú estás separando algo de lo que tú tienes y lo estás dando en la iglesia. ¿Y por qué lo das? Porque por lo general dicen, no, para ayudar al pastor, no, para ayudar a la obra. Y eso es verdad. Pero ¿quién es el que verdaderamente se beneficia con lo que tú apartas para el Señor? Tú. Y vamos a ver si es verdad o no. Y el que da semilla el que siembra y pan el que come. ¿Qué dice ahí ahora? Mira, proveerá y multiplicará. ¿Qué es lo que va a proveer y qué es lo que va a multiplicar? Lo que tú das. Y cuando tú no das nada y que comes la semilla, pues no te la puede multiplicar. Simplemente Él te da semilla, pero para Él proveerte una multiplicación de vuestra sementera, es necesario que tú apartes algo. Por eso el apóstol Pablo dijo, cada primer día de la semana aparta algo para el Señor según hayas prosperado. Todo el mundo piensa, no, yo no lo doy al pastor porque el pastor lo va a coger para combatas nuevas y chaquetas nuevas y autos nuevos. ¿Y por qué no? David era pobre, no. Sansón era pobre, no. Abraham era pobre, no. Moisés era pobre, no. Los hombres que Dios llama, lo primero que Dios hace es prosperarlo. ¿Por qué? ¿Por qué prospera siempre Dios a los que pone al frente? Porque dice que conforme sea el profeta, así será el pueblo. Si es un profeta pobretón que siempre está mendigando, hermano, ayúdeme, que mire, que no tengo, pues así va a ser el pueblo. Ah, pero si el pastor no tiene, ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a tener yo? Entonces, lo das ¿por qué? Por misericordia. Ay, pobrecito, para que el pastor tenga. Usted lo da para que Él provea y multiplique en vuestra sementera. Dice, y aumente los frutos de vuestra justicia. Por eso entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pues dice que Él da semilla al que siembra. ¿Y qué? Y pan al que come, así que no te debes preocupar. Señor, el pan, Él ya eso lo tiene preparado de antemano para que llegue a tu vida. Pero necesita que el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice que tú siembres y que tú participes de ese beneficio. Ahora mira el próximo versículo. Muy importante este que viene. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Oye, mira hoy, porque dice, hágase tu voluntad así en el cielo, así como también en la tierra. Ya eso hablamos. Ahora dice, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Como todo. Ahora mira lo que dice aquí el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia, ¿la herencia es de Él o es tuya?
Porque Él es el heredero, pero te hizo a ti ¿qué? Coheredero. Es decir, que lo que Cristo heredó en la resurrección de los muertos, Él lo ha compartido contigo. Dios no es un Dios de esos mezquinos que todo lo quiere para Él, sino todo lo contrario. Lo que Él logró para Él en una muerte y resurrección, no lo hizo por Él, porque Él ni necesitaba morir, ni necesitaba resurrección. Pero tú sí. Y de la única manera que tú podías morir y que la muerte no te retuviera ahí en el Seol y que tú pudieras resucitar, era haciéndolo Él por ti. Para una herencia incorruptible, incontaminada, que dice ahí, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, que cuando tú ores ahora, tú tienes que orar con otro conocimiento. Gracias, Señor, que has venido a nuestras vidas. Gracias, Señor, que nos llevaste a la muerte. Gracias, Señor, que juntamente contigo fuimos resucitados. Gracias, Señor, que tú estás bendecido con toda bendición y nos has bendecido a nosotros con toda bendición. Gracias, Señor, por el pan nuestro que nos das cada día. Gracias, Señor, por la semilla que tú nos provees continuamente. Es decir, que ahora la oración no es una oración de esa triste pidiendo misericordia, sino por causa de que ya la alcanzaste. Ahora es una actitud de dando gracias por todas las cosas, que es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, mira lo que dice ahí: perdonando nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Veamos ahí cómo es que tú vas a perdonar los pecados. Colosenses capítulo 3, versículo 13, veamos lo que dice ahí. Colosenses 3:13. Soportándonos. No, pero yo no soporto a este hermano. Y perdonarlo. Usted no sabe lo que me hizo, pastor. Usted no sabe lo que me hizo, Señor. Pues fíjate lo que dice ahí. En la oración nueva esta, de lo que Él oró para que aconteciera, dice, soportándonos a los que nos caen bien. ¿No dice eso? Dice unos a otros. Y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, yo tengo queja contra fulano, mengano, ciclano, el otro. Tienes una lista. Pues entonces ahora mira lo que dice Cristo de eso. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es decir, que cuando llegue esta parte de la oración y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han ofendido, tú tienes ahora que decir, pues ahora estamos en una etapa de creciendo en gracia, que nos soportamos unos a otros y nos perdonamos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo me perdonó a mí, así también lo tengo que hacer yo. Gracias, Señor. Lo paso por alto. Dice pasando por alto, no teniendo en cuenta. ¿Tú sabes lo que es no tener en cuenta? Cuando alguien te ha ofendido, que te sientes mal, que te ha herido tus sentimientos, y tú digas, déjame pasar esto por alto, déjame no tener esto en cuenta, porque de la manera que Cristo me perdonó a mí y que te perdonó todas las travesuras que nosotros hacemos, pues déjame, de la manera que Cristo perdonó mis travesuras, déjame yo también perdonar las travesuras de esta o de este o de aquellos. ¿Y eso se hace difícil? Claro que se hace difícil. Porque cuando hay una ofensa, cuando hay una herida, cuando nuestros sentidos susceptibles, nuestra carne es susceptible, a ti nada más que se te quedan mirando fijo así, ahí sin quitarte la vista, y cuando tú te das cuenta dices que me mira, porque tu carne es así. Y hay veces que tú tienes que decir, a lo mejor me está mirando porque le caigo muy bien, o a lo mejor me está mirando porque ve a Cristo en nosotros. Eso es. Ve a Cristo en nosotros. Porque yo soy la imagen de Cristo. Imagínate, yo soy la imagen del Dios invisible. Y a lo mejor yo estoy pensando que está mirando mi carne y lo que está mirando es mi ángel, el diosado que Cristo ha puesto en mí. Yes. Y entonces ahí tú, en vez de decir, ¿qué me está mirando? Decir, ay hermano, gracias. ¿Cómo usted se encuentra? Bendecido con toda bendición. Dice que la respuesta blanda calma la ira. El día ese tú te atreves a morir aquí, porque mientras que estés vivo siempre vas a estar con dolores y padecimientos.
Haciendo morir, diga haciendo morir. Haciendo morir. Mira, no dice lo espiritual, lo terrenal que hay en nosotros. Y entonces hay una lista de eso. Búscalo en la Biblia para que lo encuentres. Viene el otro, mira, viene uno de los últimos. Ahí te dije Colosenses 3:13, ¿verdad? Mira, está Efesios 4:32. El próximo domingo vamos a traer el estudio de cómo se desarrollan las oraciones en este pacto. Dice, antes, sed benignos. ¿Qué cosa es ser benigno? Buena gente, Amable. amable, amigable. El que te ofenda, aguantar la ira y la roña, la molestia. Ese es como llevo esto. Déjame acomodar esto a lo terrenal. Déjame acomodar esto a lo terrenal. Pero después que esto se pase, volvemos continuamos en nuestro camino, peregrinaje. Así que déjame no tener esto por mucho tiempo. Porque, mira, dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Entonces tú aprendes a ser benigno. Que dice, con los que te caen bien. Dice, unos con otros. Misericordioso. ¿Qué es misericordioso? Pues Dios tuvo misericordia de ti. Perdonador. Y perdonador, entonces tú tienes que ser misericordioso con el que te ofende. Mira, dice, perdonándonos ¿qué? Unos a qué? Solamente al que te cae bien. No. Dice, unos a otros. Dice, como si, mira, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo bueno de esto es que yo lo que te estoy leyendo es la actualidad de la oración. Esa oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestro. Todo eso ya lo hemos podido corregir. Todo eso lo hemos podido actualizar. Actualizar. En el pacto de la gracia. Ese es el óptimo. Antes de la cruz, Él enseñó a sus discípulos, igual que Juan el Bautista, a orar de una manera. Después de la cruz, Él le dijo a Pablo, explícale a mi iglesia que todas aquellas cosas que prometí y que oré se han cumplido en ellos. Mira, yo estaba observando algo que me llamó mucho la atención, que es la bendición. Porque usted sabe que el saludo de cristiano por todas partes, entonces, ay, que Dios lo bendiga, ay, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Y yo digo, oye, ¿de dónde salió ese que Dios te bendiga? Pues eso viene del viejo pacto. Pero fíjate una cosa, que no solamente venía cuando Moisés, ya indignado con el pueblo, dijo que Dios te bendiga y te guarde, yo no puedo más con ustedes. Es decir, que no fue tú sabes, un buen deseo, sino ya era algo que ya lo tenían, y como dicen, hasta el último pelo del cabello. Que Dios te bendiga y te guarde, yo no puedo. Entonces, ¿tú sabes lo que hizo Dios? Oyendo eso, dijo, déjame bendecirlo con toda bendición, porque el pueblo está. Entonces, mira, la mamá de Jacob, ¿qué hizo? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, ¿quién era el que estaba supuesto a recibir la bendición del padre? ¿Jacob o Esaú? Esaú, porque era el mayor. Pero ¿qué hizo la madre? Sabiendo quién era la estirpe de Esaú, porque le dijo, no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. A Jacob amé y a Esaú. ¿Y tú crees que Sara no sabía eso? Claro que lo sabía, si era la que los tenía en los vientres, fue la que los parió, la que los trajo a este mundo, y vio el comportamiento de Esaú y vio el comportamiento de Jacob. Entonces, ¿qué hizo? Le hizo trampa a Esaú, la misma mamá. Le dijo, ven acá, que ahora tu hermano se fue para allá a cazar, y ponte unas pieles así de oveja por encima, como Esaú, que es muy velludo, y vamos para la habitación, para que tu padre te dé la bendición a ti, no se la dé Esaú. Yo necesito que papi que te bendiga a ti. Fíjate lo importante que era la bendición. Y entonces, ¿qué hizo? Oye, pero ¿cómo Sara se atrevió a hacerle trampa a un hijo para que le dieran la bendición a otro? Y engañó al esposo. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Quién recibió la bendición del padre? Jacob. Y entonces después, allá salió Esaú, sabiendo ya lo que había pasado, y le dijo a Jacob, tengo hambre. Y entonces mira lo que le dijo a Jacob,
pues yo estoy preparando aquí un cazuelón aquí lleno de lentejas. Y le dijo, dame tu primogenitura. Y con salchicha. ¿Y qué hizo Esaú? Ay, ya tuviera una simiente torcida. Pero por un plato de lentejas me la doy, claro, si lo que tengo es hambre a mí, que me importa la primogenitura. Y le vendió su primogenitura. Esas son cosas muy importantes en aquel pacto. Y dice que después, aunque la procuró con lágrimas, no hubo lugar para el perdón. Fíjate lo delicado que era la bendición y la primogenitura en aquellos tiempos. Entonces yo quiero ahora llevarte a Efesios capítulo 1, versículo 3, a ver cómo esto se cumplió. Como hoy yo no necesito que mi papá me dé la bendición, ni mi mamá, ni un hermano me diga que Dios te bendiga, hermano. Eso parece muy religioso, de buen nombre y muy, tú sabes, cristiano. Pero mira que yo necesitaba que me bendijera. Mira lo que hizo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir. No dice eso, que nos bendijo con toda bendición. Eso es un hecho consumado. Con toda bendición espiritual. Ahí está la primogenitura. Porque dice a los primogénitos que están donde escritos en el libro de los cielos. Tú eres un primogénito. Aquí no hay segundogénito ni tercergénito. Aquí no hay un orden de quién nació primero y quién nació después. Nacimos todos al mismo tiempo. A todos se nos dio a beber de la misma bebida espiritual. El día que murió Cristo, tú moriste con Jesús de Nazaret allí. Y el día que Él resucitó, tú resucitaste. Por eso es que dice que el pastor me va a ayudar a buscar ese versículo. A los primogénitos de los justos hechos perfectos. Ahí en Hebreos capítulo 12, por ahí. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira qué clase de bendición. Y hoy cuando en las iglesias por ahí dicen, ay hermano, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. ¿Tú sabes qué están haciendo? Pasando eso por alto. Ya, digamos. Porque tú estás bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces los hermanos en su buen deseo te dicen, ay, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Como si eso fuera, te están tirando una suerte que ellos por desconocimiento no saben que ya fue cumplida en esta oración del nuevo pacto. Dice, a la congregación de los ¿qué? De los ¿qué fue lo que hizo Esaú con Jacobo? Le vendió su primogenitura por un plato de leche. Oye, hay que ser vago para eso. A la congregación de los, no dice primogénitos, segundogénitos, tercergénitos, primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que cuando tú levantas una oración hoy, ¿cómo tú la levantarías? Diferente ya. Gracias, Señor, que pertenecemos a la congregación de los primogénitos, que estamos inscritos en los cielos, a Dios nuestro Padre, que está sentado en su trono, reposando de todas sus obras, y nos invita a nosotros a reposar de nuestras obras, así como Él ha reposado de la suya. Atrévete a ser valiente, y cuando alguien te diga, ay, que Dios lo bendiga, dígale, ya eso aconteció, hermano. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y desde el viejo pacto, mira, de hecho, en Génesis capítulo 1, dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo. Búscamelo ahí, por favor. Yo creo que está en Génesis capítulo 1, versículo 27. Si no me equivoco. 26, 27. A ver, ¿desde cuándo es que tú vienes bendecido por el Señor para que te estén tirando una suerte? Ay, que Dios te bendiga. Como si fuese algo que tú no tienes. Génesis capítulo 1, versículo 27. Lo leemos. Ayúdame. Vea, 27. A ver cuándo es que esto sucedió. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Vea, varón y hembra los creó. Versículo 28. ¿Y qué? Los bendigo. Y dijo, y que Dios los bendiga. Dios los bendijo. Y los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Tú mira, tú vienes ya desde que tú llegaste al vientre de tu madre, tú vienes bendecido,
Tú vienes elegido, vienes predestinado, Santificado. vienes con pan, vienes con semilla, vienes con herencia, vienes con todo, vienes lleno del Espíritu, vienes con fe. Por lo tanto, tú tienes que renovar la oración. Que esto nos sirva para renovarnos en el espíritu de vuestra mente. De modo que los que son de la fe, ¿qué dice ahí? No dice, van a ser bendecidos con el creyente Abraham. Mira, allá en los Salmos, capítulo 30 y pico por ahí, dice, la gracia se ha derramado sobre mis labios, por lo cual estoy bendecido. Ahora, tú tienes que saber una cosa. ¿Dónde es que primero se te derrama la gracia hoy día? Cuando oíste y creíste en el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tú tienes que oír esto y creerlo y afirmarlo en tu corazón. ¿Y entonces qué pasa? Eres sellado. Diga, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Salmos, míralo ahí en el libro de los Salmos. David dice, mira, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó ¿dónde? En tus labios. Porque lo primero que, para tú hablar gracia, es que Dios te llenó de toda gracia. Dice, como aquella gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Ya tú vienes lleno de gracia cuando llegas al vientre de tu mamá. Ahora, cuando oíste y creíste en la gracia, ahí eres sellado. Y entonces tus labios empiezan a hablar gracia. Por lo tanto, Dios te ha ¿qué? Bendecido. Por un tiempo. Para siempre. Para siempre. Diga, yo estoy bendecido para siempre. No admito más que Dios que alguien me tire una bendición. Y parece un buen deseo, pero es por la ignorancia que en ellos hay. Por eso es que el apóstol Pablo dijo más. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mas cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Es una iglesia cristiana judaizante que tenemos que quitarle ese velo judaico y llevarlos a Cristo. Eso es. Para que tu oración cambie. Entonces concluimos. Y no nos metas en tentación. Ahí viene ahora esta. Ahí como decía ya en la oración, allá de Lucas, ¿te acuerdas? Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Vamos a ver ahí esos versículos un momentito ahí en Lucas capítulo 11. Lucas 11, 1 al 4. Fíjate todo lo que hemos hablado, de cuántas líneas, 1, 2, 3, 4 y 5 líneas. Mira cómo hemos venido corrigiendo línea sobre línea y renglón tras renglón. Dice, y perdona todos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en ¿qué? En tentación, mas líbranos del mal. Vamos a ver lo que pasa ahora con la tentación. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Abba Padre. Oye, tú sabes la bendición que nosotros hoy podamos clamar también Abba Padre, como Cristo en la cruz dijo, consumado es, Abba Padre. Y uno decía, oye, ¿qué salutación es esa de Abba Padre? Eso nadie lo conocía. No somos huérfanos. Y entonces, mira, ahora Pablo nos dice, pues nosotros también clamamos, teniendo ese espíritu de Cristo en nosotros también clamamos Abba Padre. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, mira, no se salga del camino. Ahí dice, no, que tú sabes, que Dios sabe que tú tienes cojera, pero así todo Él te admite cojo. No, Él no te admite cojo, porque Dios es perfecto. Y lo que dice es que para que lo cojo que hay en ti no se salga del camino. Entonces nadie lee el último, mira, la última oración, sino que sea sanado. Dígalo, mis cojeras necesitan ser sanadas para que no se salgan del camino del Señor. Esa es una buena oración. Ahora mira más. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Cuando dice no nos metas en tentación, pues dice aquí ahora, no nos ha venido ninguna tentación. ¿Dice tentación o no? Es decir, que en la oración como decía, y no nos metas en tentación. Bueno, decía ahí, no nos metas en tentación, ¿verdad? Imagínate tú decirle a Dios, Señor, no me tientes. No me metas en tentación. Pues uno de los apóstoles dijo, ninguna tentación proviene de Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Quién es quien te tienta? Mira quién es el que te tienta, vamos a verlo ahí. Dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea celestial, que no sea de parte de Dios. Humana.
que no sea humana. ¿Qué cosa es humana? Que tu humanidad Tu carne. está compuesta por un ministerio terrenal, animal y diabólico. Y ella misma te tienta para que tú caigas, para que te humilles, para que te sientas destruido, para que sientas que no puedas más, porque ese es el ministerio de la carne, humillante. Por eso te dice, no le des lugar a la carne. A la carne, cuando tú nada más cuando ella te ve que tu confesión ha mermado, porque tú tienes tribulaciones y aflicciones y empiezas, ay Dios mío, ay qué Señor, ay lo que me está pasando, ay que es que no puedo más. A la carne dice, ay ya lo tengo hablando lo que no le conviene, ahora es que lo voy a tentar. Y entonces te coge, mira, dice que no desconocemos sus maquinaciones. La carne tuya es la que maquina y la mía y la de los seres humanos. Ahora bien, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que esa oración ya hay que mejorarla. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, que aún cuando Él ve que tu carne te está tentando, Él intercede. Diga, Él intercede por mí. Dice que lo hace a diario. No es una vez al año en la iglesia, los domingos de Ramos, o los días de ceniza, o los días de resurrección, o los días de que hoy se conmemora la luna nueva, hoy es el día de San Tadeo, hoy es el día de Judas Tadeo, hoy es el día de la caridad de regla. Esos días no valen para Dios, porque Dios intercede por ti a diario, sino que dará también, dice, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Oye, yo te digo que la oración esa la hemos renovado en el día de hoy, ¿sí o no? Sí. Claro, la actualizamos. La actualizamos. Entonces hay solamente una despedida que quiero compartir aquí, que está ahí en Hebreos capítulo 5. Versículo 7. Dice, y Cristo, ¿quién era Cristo en los días de su carne? Jesús de Nazaret. ¿Por qué le dicen Jesús de Nazaret? Porque nació en Nazaret. En mi pueblo, suponer, habían 2 o 3 José Ángel, no había mucho en La Habana. Me llamo José Ángel, y conocí otros 2 José Ángel más. Uno que tocaba en un grupo que se llamaba Los Pacíficos y otro más que era de allá. Entonces, cuando hablaban, suponer, yo después en mi desarrollo juvenil pues era salvavidas de una playa y llegué a modelar ropa también. Entonces cuando decían José Ángel, ¿cuál? Decían, no, el de La Habana, no, el de Velado, no, el de Miramar. Éramos 3, uno en La Habana, Velado y Miramar. Pues entonces Jesús, había mucho Jesús en aquellos días, porque Jesús le dijo al ángel, le pondrás Jesús, porque quiere decir, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que este Jesús venía con algo ya especial, venía con un correlativo que era diferente a los demás Jesús, porque estaba Jesús, si lees la Biblia, dice Jesús, no el Señor, sino había otros Jesús. No Jesúses, sino Jesús, habían otros. Pero entonces ¿qué Jesús era? El de La Habana, el de Velado, el de Miramar, no, este era el de Nazaret. Porque a lo mejor había otro Jesús que era el de Belén, o el de allá, o el de acá. Entonces lo diferenciaron. ¿Qué Jesús es ese que tú estás hablando? No, Jesús es el de Nazaret. Ese es el que hace milagros. Ese es el que resucita a los muertos. Ese es el que caminó por encima de las aguas. Ese es el que multiplicó los panes y los peces. Ese es el que hizo. Ese es el que hizo. Ese es el que restauró al cojo. Ese es el que le devolvió la vista al ciego. Ese sí, ese Jesús. ¿Cuál es Jesús? ¿El de Belén? No, el de Nazaret. Por eso es que ya ahora cuando Él murió y resucitó, ya dejó de ser Jesús de Nazaret. Tú no ves en las epístolas paulinas diciendo, y entonces Jesús de Nazaret, sino decía, y Jesucristo. ¿Quién era Cristo? El Espíritu de Dios metido en ese Jesús. Por eso es que el pueblo judío le decía, dinos si tú eres el Cristo. Y él decía, no, eso lo dicen ustedes. Yo no sé qué ustedes están hablando. Pues venía
como encubierto, no querían que lo descubrieran. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? Su temor reverente. De su temor reverente. Y a eso es lo que yo te invito hoy, hermano, a que tengamos un temor reverente cuando estamos en las cosas de Cristo. Que nos perdonemos unos a los otros. Así como Cristo nos perdonó, perdonaos los unos a los otros. Dice que la respuesta blanda calma la ira. Hay un pensamiento aquí que no quiero que se me olvide. Y está muy bonito. Ahí en Proverbios capítulo 12, versículo 25. Porque hay veces que nos ponemos de mal humor y hay cosas que nos incomodan. Pero fíjate lo que pasa después. Que la congoja en el corazón del hombre lo abate. Hay veces que hay cosas que nos acongojan. ¿Qué cosas quiere decir congoja? Que te traen mal sentir, mala molestia, mala esto, tú sabes, cosas que nos molestan, que nos afligen, que nos hieren. Pues dice que la congoja en el corazón del hombre. Ah, no, pero está diciendo en el del hombre, pero es que el día que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Es decir, que cuando está diciendo ahí, en el corazón del hombre no solamente se refiere al varón, sino al varón y a la hembra. Yes. Pues dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Ahora, escucha esto ahora. Mas la buena palabra, diga la buena palabra, Yes. lo alegro. Yo te declaro en la buena palabra. Amén. Y digo que si hay una aflicción, que si hay una tribulación, si hay una congoja en ti, que mira, que la buena palabra alegre el espíritu primogénito, Amén. justo, hecho perfecto que hay en cada uno de nosotros. Bendecido eres con toda bendición. El próximo domingo vamos a tener la segunda parte de este maravilloso tema, no te lo pierdas. ¡Abba, Padre! Padre. Ah.